¿Se imaginan un imperio tan poderoso que ni los temibles aztecas pudieron conquistarlo? Así era el Imperio Tarasco, también conocido como el Reino Purépecha. Este gigante de la antigua Mesoamérica dominaba lo que hoy es Michoacán, y vaya que sabían lo que hacían. Piénsenlo como el vecino rudo del barrio que nadie se atrevía a molestar. Tenían un ejército impresionante y una organización política que funcionaba como un reloj. Y mientras otros imperios caían ante los mexicas, los tarascos estaban ahí como diciendo: «Ah, sí, inténtalo». Prepárense para conocer la historia de este fascinante imperio que, créanlo o no, fue tan importante como los aztecas, aunque a veces no se hable tanto de ellos. ¿Listos para este viaje al pasado? Principales características del Imperio Tarasco. ¿Se han preguntado cómo se maneja un imperio? Bueno, los tarascos lo tenían clarísimo, y vaya que lo hacían bien. Imaginen esto: en la cima de todo estaba el Cazonzi. Piensen en él como el jefe máximo, ese que tenía la última palabra en todo. Era como tener un presidente, un sacerdote y un general. Todo en uno. Y dirigía todo desde Tzintzuntzan, una impresionante ciudad a orillas del lago de Pátzcuaro. Sí, aunque el nombre suene a trabalenguas, era la ciudad del momento. Pero esperen, que esto se pone mejor. Los tarascos no solo eran buenos gobernantes, eran unos genios de la metalurgia. Mientras otros seguían usando armas de piedra, ellos ya estaban en modo Iron Man, trabajando el cobre y el bronce como si nada. Imaginen la cara de sus enemigos cuando veían esas armas brillantes. Y hablando de cultura, ¿han escuchado hablar purépecha? Es un idioma que sigue vivo. Y cuando se trata de construcción, sus yacatas, esos templos escalonados que parecían pasteles gigantes, te dejan con la boca abierta. La comida tampoco se quedaba atrás. Cultivaban de todo: maíz, frijoles, chile. Básicamente, tenían el menú completo. Y si un día querían pescado, pues ahí estaba el lago de Pátzcuaro para consentirlos. ¿Y saben qué era lo más impresionante? Su ejército. Mientras los aztecas andaban con sus armas de madera y piedra, nada mal, ojo, los tarascos ya estaban en otra liga con sus armas de metal. Era como llevar un smartphone y el enemigo palomas mensajeras. Completamente otro nivel. Además, tenían fortificaciones por todas sus fronteras. Piénsenlo como un sistema de seguridad de estilo antiguo. Nadie entraba ni salía sin que ellos lo supieran. ¿Paranoia? ¿Qué va? Pura estrategia militar de primera. Desarrollo histórico del Imperio Tarasco. Ahora viene la historia de cómo este imperio llegó a ser tan increíble. Y como toda buena historia, empezó con un viaje. Imaginen esto: estamos en el siglo XIII, así como por el 1200 y algo. Y un grupo de personas, los purépechas, llegan a la región del lago de Pátzcuaro. Es como cuando llegas a un lugar nuevo y piensas: «Wow, esto sería perfecto para vivir». Bueno, ellos pensaron exactamente lo mismo. Pero el verdadero protagonista de esta historia es Tariacuri. Piensen en él como el Steve Jobs del Imperio Tarasco. ¿Por qué? Porque tenía una visión clara y sabía exactamente cómo hacerla realidad. En lugar de andar peleando con todo el mundo, fue súper astuto. Hizo alianzas, unió a la gente y básicamente convirtió a su familia en la realeza local. Nada mal para empezar. Y como en toda buena serie, después de que Tariacuri dejó el escenario, vinieron los episodios de expansión. Sus sucesores, Hiripán y Tangaxuan-Brima, nombres que suenan como personajes de una película épica, ¿no? Decidieron que era hora de hacer crecer el imperio. Es como cuando juegas Risk y empiezas a conquistar territorios. Solo que esto era la vida real. Pero aquí viene lo más inteligente. Construyeron una red de caminos por todo el imperio. Imaginen que es como crear el primer sistema de carreteras de Michoacán. Era como el Google Maps antiguo. Gracias a estos caminos, podían mover productos, soldados
y mantener todo el imperio conectado. Era como tener el internet de su época, pero en versión caminos. Resistencia frente a los mexicas. Ahora viene la parte más emocionante. ¿Se acuerdan cuando en la escuela siempre había ese estudiante que nadie podía intimidar? Bueno, en el México antiguo, ese era el Imperio Tarasco. Los mexicas, también conocidos como aztecas, eran como el matón del barrio que quería quedarse con el lonche de todos. Bajo el mando de emperadores como Axayácatl y Ahuitzotl, sí, nombres complicados, lo sé, intentaron una y otra vez conquistar a los tarascos. Pero, sorpresa, no pudieron. ¿Quieren saber el momento más épico? En el siglo XV, Axayácatl pensó, esta es la buena, y mandó su ejército directo a Tzintzuntzan. Imaginen su cara cuando sus tropas regresaron corriendo con el rabo entre las patas. Fue como cuando alguien muy presumido se da cuenta de que mordió más de lo que podía masticar. ¿Y por qué los tarascos eran tan difíciles de vencer? Bueno, tenían 3 ases bajo la manga. Primero, mientras los mexicas andaban con sus armas de obsidiana, que sí, eran cool, pero los tarascos ya estaban en modo Iron Man con sus armas de metal. Segundo, sus fronteras estaban más protegidas que el teléfono de un adolescente. Tenían fortificaciones por todos lados, montañas, muros, puestos de vigilancia. Era básicamente la muralla china mesoamericana. Y tercero, esta es buena, tenían una red de espías que haría que James Bond se pusiera celoso. Siempre sabían lo que los mexicas estaban planeando. Era como poder ver las conversaciones de WhatsApp del enemigo, pero versión antigua. Todo esto bajo el liderazgo del último gran Kazonzi, Tangaxuan II, quien siguió reforzando las defensas como si estuviera jugando al Age of Empires en modo experto. ¿No es increíble? Mientras todo el mundo caía ante los mexicas, los tarascos estaban ahí como, «Ah, sí, ni lo intentes». Y funcionó, al menos hasta que llegaron los españoles. Pero esa es otra historia. Comparación entre los sistemas tarasco y mexica. Perfecto. Vamos a comparar estos 2 gigantes mesoamericanos de una manera que todos podamos entender. Es como comparar 2 empresas rivales, pero versión antigua. Imaginen esto como una batalla de estilos entre 2 superpotencias. En una esquina tenemos al Imperio Tarasco, que era como esa empresa que apuesta por la innovación y la diversificación. Su jefe, el Kazonzi, dirigía todo desde Tzintzuntzan, trabajo remoto desde el lago. Tenían la última tecnología en armas de metal y eran expertos en hacer amigos estratégicos. Básicamente, los maestros del networking antiguo. En la otra esquina, el Imperio Mexica, más al estilo corporativo tradicional. El Huey Tlatoani mandaba desde la impresionante Tenochtitlán, y su estrategia era más del tipo o pagas tributo o ya verás. Tenían un ejército enorme, pero seguían usando armas de obsidiana, como seguir usando Windows 95 cuando ya existe Windows 11. La diferencia más curiosa está en cómo manejaban sus relaciones exteriores. Los tarascos eran como el amigo astuto que prefiere hacer alianzas y tener ojos y oídos en todas partes. Los mexicas eran más del estilo, o estás conmigo o contra mí, cobrando tributos como si fueran una antigua agencia de cobros. En cuanto a la economía, mientras los tarascos diversificaban, minería, pesca, agricultura, de todo un poco, los mexicas preferían el modelo de todos me pagan tributo y yo feliz. Fin del Imperio Tarasco. Llegamos al capítulo final de esta fascinante historia. Y como en todo buen drama histórico, tiene un giro inesperado. Imaginen esto. Después de resistir durante años a los poderosos mexicas, los tarascos se encuentran con un nuevo visitante en sus tierras: los españoles. Es como cuando has estado preparándote para un examen de matemáticas y de repente te dicen que el examen será de química. Un desafío completamente diferente. Tangaxuan II, el último Kazonzi, miró la situación y pensó: bueno, tal vez podemos resolver esto diplomáticamente.
Era como intentar negociar con el nuevo jefe que llega a la oficina con grandes cambios bajo el brazo. A diferencia de los mexicas, que fueron por la ruta de aquí no nos mueven, los tarascos apostaron por la vía pacífica. Pero, y aquí viene la parte triste de la historia, resultó que Nuño de Guzmán no era exactamente un fanático de las negociaciones pacíficas. En 1530, a pesar de todos los intentos de diálogo de Tangaxuan II, Guzmán lo ejecutó. Imaginen lo injusto. Es como si pierdes el juego incluso cuando intentaste jugar según las reglas. Pero ¿saben qué? El legado del Imperio Tarasco es mucho más que su final. Es como esas películas donde el héroe puede perder la batalla final, pero nos deja lecciones invaluables. Nos mostraron que a veces la mejor defensa es la innovación. Hola, armas de metal. Nos enseñaron que puedes ser poderoso sin ser un matón, mirando a los mexicas. Probaron que, con buena organización y estrategia, hasta el imperio más pequeño puede resistir al más grande. En resumen, los tarascos fueron como ese estudiante brillante que hace las cosas a su manera y triunfa. Su historia nos recuerda que a veces los capítulos más interesantes de la historia no son necesariamente los más conocidos. Espero que ahora, cada vez que alguien mencione a los grandes imperios de México, ya no solo piensen en los aztecas. Si les gustó este video y quieren seguir descubriendo más historias sorprendentes de nuestras civilizaciones antiguas, ya saben qué hacer. Denle like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.